Viendo el capítulo número 13. Capítulo 13 de la segunda epístola a los Corintios. Vamos a estar leyendo solamente 4 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 4. Entonces, espero que lo haya encontrado y que podamos entonces leer juntos la palabra de nuestro Señor, la cual dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades. La semana, recordemos que tenemos culto de oración los días miércoles, al cual están todos cordialmente invitados. Es necesario que venga y oremos como congregación, en un espíritu. También los días viernes tenemos un hermoso estudio del libro de los Salmos. No deje de venir, es un estudio hermoso. El viaje, el paseo por el libro de los Salmos. Y el día de hoy entonces, guardando el día del Señor en términos normales desde las 11 de la mañana, hoy día en un caso muy pero muy particular por las elecciones, nos reunimos de esta manera, ¿no? Pero en términos normales desde las 11 de la mañana. Dicho eso, vamos al título del sermón del día de hoy, el cual es la ausencia de la indulgencia. A modo de introducción, recordamos, o podemos ver también, que nos hemos introducido ya al último capítulo de la segunda epístola a los Corintios. Los que llevan con tiempo con nosotros, y ya más o menos un año de fracción, hemos visto por la misericordia de Dios todo el primer libro de los Corintios y ya todo el segundo libro de los Corintios, toda la segunda carta a los Corintios. Ha sido un viaje, creo yo, muy fructífero, ¿no? Porque si hay una iglesia que quizás caracteriza mucho a la iglesia del día de hoy, es justamente la iglesia de los Corintios. Una iglesia individualista, una iglesia lamentablemente que le falta mucho. Bueno, hoy día nos introducimos al último capítulo, entonces quizás vamos a tener 2 o 3 semanas con este texto, o sea, con este capítulo, y ya vamos a estar partiendo con otro libro, el cual obviamente se lo diremos en su tiempo. Hasta el día de hoy es sorpresa. Bueno, ahora, volviendo a la contextualización, recordamos que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, particularmente lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada, era cómo el apóstol Pablo se estaba defendiendo, ¿no? Defendiendo de las acusaciones, de los rumores que estaban merodeando por ahí la iglesia de los Corintios, rumores que nosotros podríamos pensar que son de aquellos que estaban dividiendo la iglesia y querían poner a los corintios en contra del apóstol Pablo y decían que el apóstol Pablo era un ladrón, era un estafador. Es así como el apóstol Pablo los empieza a encarar y les dice: miren, la verdad es que yo no busco nada de ustedes, yo nunca les he sido carga, de hecho estoy dispuesto a darme a ustedes porque lo que yo realmente quiero es tener su corazón. Yo estoy dispuesto incluso a amarlos tantos a pesar de que ustedes me amen menos, ¿cierto? El apóstol Pablo entonces se está defendiendo. Se está defendiendo y es así como se introduce, o de hecho da inicio a las últimas palabras del apóstol Pablo, anunciando entonces su visita. Es así como nos introducimos al versículo 1. Esto nos sirve de introducción para saber más o menos de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él anuncia entonces una nueva visita. Versículo 1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El apóstol Pablo, ya terminando su carta, quizás también es bueno recordar un poco el contexto, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo había
ido a los Corintios por una larga cantidad de tiempo. Más o menos estuvo 1 año y medio pastoreándolos. Se fue. Volvió. Vio la condición de la iglesia y la iglesia no avanzaba, era una iglesia muy carnal. El apóstol Pablo los confrontó duramente y fue rechazado. De hecho, después le escribió una carta, la cual no está en nuestro canon, desaparecía, pero ellos básicamente votaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza a mandar emisarios hasta que Tito tiene éxito. Y de hecho, esta segunda epístola la está escribiendo desde lejos, ¿no? Y se encuentra con Tito en el capítulo 7. Ya el apóstol Pablo sabe que está reconciliado con ellos. Desde el capítulo 7 cambia el tenor de la forma en que escribe el apóstol Pablo y empieza a decir cosas y amonestaciones varias. El tenor quizás de los primeros 7 capítulos es mucho más conciliador, más suave, porque ellos estaban enojados, pero aquí es mucho más confrontacional. Es así entonces como él se empieza a defender respecto de las cosas que están sucediendo ahí en la iglesia de los Corintios, porque ellos habían abrazado, soportaban y habían recibido a aquellos engañadores. Ahora entonces el apóstol les dice, miren, yo los voy a ir a ver por tercera vez. Ahora el apóstol Pablo hace un anuncio importante. Yo no voy a andar con cartas. Yo no voy a mandar emisarios. Voy a ir yo. Y esas cosas traen, podríamos decir, otro tipo de consecuencias. Porque no es lo mismo mandar una carta que ir uno. No es lo mismo mandar un WhatsApp hoy día que decir las cosas de frente, ¿no? Ahora, la advertencia para los corintios entonces era algo que debería preocuparles en un sentido, y es que iban a tener que enfrentar situaciones desagradables, sí o sí. Ahora, pensando en el apóstol Pablo y en su relación con los corintios, es muy llamativa la relación que tiene el apóstol Pablo con los corintios. Podríamos decir que la iglesia de los corintios fue la que le dio más trabajo, por lo menos lo que podemos deducir de la escritura, al apóstol Pablo. Podemos pensar que en Éfeso estuvo muchos años, todo, sin lugar a dudas, pero la iglesia de Éfeso es una iglesia mucho más ordenada. Después en Apocalipsis a los efesios se le acusa por perder su primer amor, pero en términos del ministerio del apóstol Pablo, fue una iglesia más ordenada. La carta a los efesios es hermosa, ¿no? Pero si nosotros vemos lo que sucede con los corintios era un tema, era una lucha constante con ellos. No solamente estuvo yendo, no solamente envió emisarios, no solamente envió cartas, sufrió, trató de convencer. Le dio mucho trabajo el apóstol Pablo en la carta a los corintios, como que ocupaba un lugar especial. Era como ese hijo, el que se porta mal. Cuando usted le pregunta a las mamás cuál es el hijo que quizás más ama, muchas veces yo he escuchado esto, el que se porta más mal, imagínense. Podría esperarse que uno quizás amara al más tranquilo. No, ellos generalmente aman al que más problemas le generan. Quizás porque involucra muchos más sentimientos, hacia arriba y hacia abajo. Esto lo decimos ¿por qué? Porque el apóstol Pablo quizás tenía ese hijo que se portaba mal, era la iglesia de los Corintios. Ahora, juntamente con avisarles, entonces les dice algo importantísimo, algo que no es menor. Les dice algo citando la ley de Moisés. La ley de Moisés en Deuteronomio 19 dice que todo asunto debe ser resuelto por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿En qué contexto lo dice la ley de Moisés? En contexto básicamente de diferencias, de acusaciones, de delitos. Siempre entonces en la ley de Moisés se protegió quizás la acusación falsa ¿y cómo se hacía? Trayendo a un testigo. En este caso, si yo quisiera acusar a la hermana Juanita de que hizo algo, no bastaba la ley de Moisés eso. Tenía que traer testigos. Tenía que traer a alguien para que diera fe de lo que estaba sucediendo. No era tan simple. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo comienza en el capítulo 13 con esta advertencia? Lo comienza porque el apóstol Pablo está al tanto de que, si bien Tito le trajo noticias de que sería recibido, él está muy seguro de que la iglesia de los Corintios se va a encontrar con oposición. Se va a encontrar con pecado. Se va a encontrar con cosas que él no las va a aceptar, no las va a tolerar. De hecho, las acusaciones que él ha recibido las va a tratar de frente. Tal como lo habíamos conversado la semana pasada, él iba a ser diligente en tratar estos temas.
y va a ser diligente en tratar las dificultades. En este sentido, el apóstol Pablo le dice, cuando yo vaya entonces las cosas se van a solucionar y se van a solucionar cara a cara. Y se va a hacer con testigos. Hermanos, ojo con esto porque podríamos decir, esta ley de Moisés tiene su reflejo en un sentido en la ley que Dios pone, que Jesucristo pone para la disciplina eclesiástica. Para nosotros esto se puede hacer muy práctico cuando nosotros o entre nosotros haya disensiones, cuando entre nosotros haya diferencias. ¿Somos todos creyentes? Yo espero que sí, ¿no? Pero somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, sentir. Hay algunos más maduros, otros quizás no tan maduros. Hay diferentes formas de entender, hay diferentes realidades, hay diferentes crianzas. Sí, hermanos, somos un cuerpo totalmente diferente, ¿no? De personas. Y en ese sentido vamos a tener diferencias. Pero el Señor Jesucristo nunca dijo que en la iglesia no habrían diferencias. No es el estándar bíblico. El Señor dice que en la Escritura nos dice que nosotros sí vamos a tener diferencias, pero que marca una verdadera iglesia, una iglesia madura en la fe, de una iglesia de carnales, es cómo solucionamos esas diferencias. ¿Cómo vamos nosotros a solucionar las diferencias que tengamos los unos con los otros? Pelándonos los unos con los otros por atrás, ¿cierto? Murmurando, esa es la forma. Dejando mal a unos con otros. Llegando a mi casa y le digo a mi esposa y la contamino con todo lo que me parece mal de la iglesia. ¿Es esa la forma de abordar las cosas que no me parecen dentro de la congregación? La respuesta es no. La respuesta es, las cosas se conversan también cara a cara. Y cuando entonces, siguiendo la regla de Jesús en Mateo 18, las cosas no se pueden solucionar cuando yo las hablo en privado, el paso es, traigamos a testigos. Idealmente que sean testigos maduros. Vamos a traer un niño para que sea testigo, testigos maduros. ¿Por qué? Porque por medio de ello nosotros nos vamos a proteger y vamos a trabajar en arreglar las diferencias que nosotros tenemos. Ahora, el apóstol Pablo, particularmente entonces volviéndolo al apóstol Pablo, hablando a los corintios, le advierte, cuando yo vaya para allá, se van a decidir ciertas cosas y se van a arreglar. Nosotros ya vemos que el apóstol Pablo está hablando de una manera un poco tajante, ¿no? Está hablando de una manera un poco dura. Así vamos al versículo 2. Dice lo siguiente. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Ahora estoy ausente, lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. El apóstol Pablo hace referencia a que lo ha dicho antes. Muy probablemente esto es una referencia a esa carta, ¿no?, que está oculta, que fue muy dura para ellos, que ellos la desecharon, les pareció muy dura, pero él dice, bueno, yo lo digo nuevamente, yo vuelvo a recalcarlo, vuelvo a establecerlo. Y obviamente todavía estoy ausente, pero yo les digo una cosa, y este mensaje se lo estoy mandando particularmente a un grupo de personas, a los que han pecado, que si yo voy otra vez, yo no seré indulgente. Aquí el énfasis no está justamente en la palabra indulgencia. La palabra indulgencia, el griego pheidomai, quiere decir básicamente perdonar. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo cuando vaya no voy a dejar al culpable sin castigo. No voy a dejar al culpable sin disciplina. Yo cuando vaya no voy a dejar de castigar a los que son culpables. Yo no voy a ser indulgente. De ahí viene la palabra indulgencia, ¿no? Es la misma palabra, básicamente. ¿Se acuerdan que esto fue una de las cosas que gatilló la Reforma Protestante? La venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta del perdón. Tú eres deudor ante Dios, yo te vendo una indulgencia. Tú dame plata, yo te salvo, te pago el perdón de Dios. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces es lo siguiente. Hermanos corintios, cuando yo vaya hacia ustedes, yo los veré cara a cara y vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas y los vamos a resolver como Dios manda, ¿ya? Y yo les advierto desde ya que yo no voy de la misma manera que alguna vez fui, sino que voy de la manera
o a la manera que yo les escribí cuando ustedes me rechazaron. O sea, yo ahora voy de una manera dura con ustedes. Yo voy a hablar ahora con ustedes de una manera indulgente. Yo ahora voy a ir a hablar con ustedes y no me escatimaré en poner disciplina. Yo no voy a escatimar en ser, podríamos decir, severo. Voy a ser severo contra todos los que han pecado y obviamente nosotros entendemos que siguen pecando. Porque no se le va a poner disciplina ni mucho menos a una persona que pecó alguna vez, sino que a los que siguen pecando. ¿Cómo seguían pecando los corintios? ¿Cuál es el pecado que nosotros vemos en el contexto? Vemos que ellos estaban murmurando. Vemos que habían algunos hombres que estaban murmurando los unos con los otros. Quizás habían otros pecados que quizás nosotros hoy día no vemos. Sabemos que anteriormente, por ejemplo, el apóstol Pablo había hecho alusión a que sacaran a un hombre que tenía la esposa de su padre. ¿Por qué? Porque tal fornicación, tal depravación no se veía ni aún entre los gentiles. Él le dice, sáquenlo. Me imagino que yo, si el apóstol Pablo llega a la iglesia de los Corintios y los ve ahí todavía, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? ¿Va a dejarlos así? ¿Le va a decir, miren, ¿sabe qué? No, en el amor de Cristo yo los voy a aguantar? No, no va a ser así. El apóstol Pablo, hermanos, está siendo totalmente duro. El apóstol Pablo está siendo severo. Y si nosotros hablamos del carácter cristiano, y esta es una conversación necesaria, generalmente se dice que el carácter cristiano tiene que ser misericordia, ¿no? ¿Tenemos que ser misericordiosos? Sí, tenemos que ser misericordiosos. Pero hay un punto donde tenemos que dejar de ser misericordiosos. Una pregunta difícil, ¿no? Una respuesta que quizás a algunas personas no les gusta. ¿Tenemos que en algún momento dejar de ser misericordiosos? La respuesta es sí. Y hermanos, esto no es una locura, esto es lo que incluso el mismo Señor Jesucristo lo va a hacer. Asimismo, Dios ha sido y lo será. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, a la persona de Jesucristo, que vino a morir en la cruz como un cordero inmolado. No se halló engaño en su boca, no abrió su boca cuando lo mataron. Fue un Dios totalmente misericordioso. Y hoy día nosotros vemos que Dios renueva sus misericordias todos los días para con nosotros, ¿cierto? Hoy día llueve sobre justos e injustos. Hoy día nosotros vemos la misericordia manifiesta de Dios para con los impíos. Pero va a llegar un punto en la historia donde esa misericordia se va a acabar. Se va a terminar. Ya no hay más misericordia. Lo que va a haber es juicio. Cuando hay juicio, la misericordia se esconde. Hay un bien mayor, ciertamente, el establecimiento de la justicia eterna de Dios. Estamos hablando de Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como creyentes? Nosotros como creyentes también tenemos que muchas veces hacer valer el bien mayor. Y cuando se trata de la iglesia, hermanos, la misericordia tiene que ser dejada de lado. Y el apóstol Pablo justamente lo que está diciendo. Cuando nosotros hablamos de la misericordia, entendemos que la misericordia dice lo siguiente: no haré pagar al deudor. Esto es lo que postula la misericordia. No haré pagar al deudor. Pero lo que vemos que está diciendo el apóstol Pablo ahora es: yo al deudor no lo dejaré sin pagar. Está dejando de lado la misericordia para ahora establecer el castigo y la disciplina. Y cuando hay un bien mayor, como por ejemplo la salud de la iglesia, el apóstol Pablo no va a escatimar en poner en disciplina a aquellos que están destruyendo el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, hermanos, este es un error que incluso nosotros hemos cometido muchas veces. Dejar que una pequeña fogata se transforme en un incendio. ¿Por qué? Por tratar de ser misericordiosos y no dejar de ser indulgentes. Nosotros, hermanos, tenemos que, lamentablemente, muchas veces tomar decisiones duras y severas. Y en este sentido, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo y la posición en la que se para frente a los corintios, tenemos que decir lo mismo que él. Yo cuando trate este tema, no seré indulgente. Y por tanto, no dejaremos que el pecado quede sin disciplina y sin castigo. Hermanos amados,
Es por eso que Dios mismo estableció la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia, hermanos, no la instituyó un hombre, la instituyó Jesucristo mismo. Es necesaria para el orden y para la salud de la iglesia. Cabe recalcar, hermanos, que el afán del apóstol Pablo de ser indulgente, duro y severo no tiene el afán de destruir derechamente a aquellos que se levantan contra él. La disciplina eclesiástica nunca ha tenido ese afán. La disciplina eclesiástica siempre ha tenido el propósito de ¿qué? Reincorporar, ha tenido el afán de sanar, ¿por qué no decirlo? Ha tenido el afán de hacer recapacitar al pecador. Ha tenido el afán siempre de traer a ese pecador que está descarrilado de nuevo al redil. Siempre el afán de nuestro como iglesia, de los pastores, y siempre cuando se hace disciplina, ese es el corazón y el espíritu con el cual se debe hacer disciplina. Traer al pecador para restaurarlo y traerlo a la comunión con la iglesia. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Y el problema donde se da de mayormente es en los que reciben la disciplina. De los que están sentados acá, quizás en el futuro alguno de ustedes va a entrar en ese proceso. Muy probablemente. Puede que sea así. El punto es, ¿cómo lo va a tomar? El corazón del creyente siempre está dispuesto a ver la disciplina como una especie de humillación pública. A mí me llamaron a disciplina, pero lo que están haciendo es humillarme. Lo que están haciendo a mí es básicamente volcándose todos contra mí. Cuando alguien, una autoridad eclesiástica me llama a disciplina, básicamente lo que están haciendo es un ejercicio ilícito del poder. Pero hermanos, eso es lo que hace un corazón perverso. Eso es lo que hace un corazón que no puede ver su propio pecado. El llamado general es para cada uno de nosotros, porque, ojo con esto, yo también estoy ahí. No porque sea pastor no voy a estar expuesto a disciplina. Estamos todos en eso. Cuando se dé esa situación, y esperemos que nunca se dé, pero si llegamos a esa situación, nosotros tenemos que acercarnos con corazones humildes. Antes reflexionábamos en los salmos, ¿cierto? Hablábamos de que el sabio toma el consejo y se hace más sabio. La reprensión, cuando alguien toma la reprensión, el sabio toma la reprensión, la mastica y dice, es muy probable que yo esté mal. Los corazones de aquellos que van a la disciplina generalmente parten con un escudo. Yo no fui. Seamos humildes, hermanos amados. Siempre debemos confiar que si somos parte de una iglesia, la iglesia lo que va a hacer es tratar de estar unidas y promover la santidad de la iglesia y la unión de la iglesia. No sea que usted sin darse cuenta esté dividiendo la iglesia. Atento, nos ha pasado antes y no queremos que nos pase nunca más. Bueno, siguiendo entonces con la línea del apóstol Pablo y de su severidad, él dice en el versículo 3, pues buscáis prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El apóstol Pablo está diciendo algo como así para que se entienda, ¿no? Yo voy a ir y voy a ser indulgente con ustedes, porque también ustedes buscan ver el poder de Dios en mí. La causa de que yo vaya de manera totalmente indulgente y severo delante de ustedes es porque ustedes todavía no entienden la relación entre humildad y poder, entre sumisión y poder, entre dominio propio y poder. Ustedes todavía no entienden. Básicamente, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es una acusación a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos, los corintios, querían ver el poder de Dios en el apóstol Pablo por la forma en que hablaba. Qué triste, hermano. Qué triste y qué perverso. La gente tiende a pensar de que de la manera que habla un pastor, un predicador, es si es que realmente hay poder de Dios en él o no. Y cuando los corintios vieron al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era una persona de suave hablar, imagínense al apóstol Pablo, un poco peladito, chiquitito, no le hacía daño a nadie, hablaba bajo, humilde, con una tremenda mansedumbre. Estos decían, no, que va a haber poder de Dios ahí, ¿cierto? Imposible.
Si miren, lo demasiado sumiso, ¿cierto? No tiene carácter, porque la verdad que la gente no sabe lo que es el carácter el día de hoy. La gente piensa que una persona gritona es una persona con carácter. Hermanos, es todo lo contrario. Generalmente la persona histérica, la persona gritona es una persona que no tiene carácter. Es todo lo contrario. Pero para los corintios, ver una persona que podría proyectar cierta debilidad era proyectar que él no contaba con el respaldo de Dios. Ahora el apóstol Pablo, desde una posición a la ofensiva, les dice: yo voy a ir, voy a ser severo, porque ustedes quieren ver el poder de Dios en mí y lo van a ver. Y no se confundan, no se confundan. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar que yo soy débil, pero el poder de Dios habita en mí. O sea, ustedes quieren ver pruebas de que Cristo habla en mí, van a ver que Cristo habla por mí, de verdad. Ustedes piensan, ¿no?, que Jesús es débil por la forma de que es, pero sabemos nosotros que Él es poderoso. Es así como en el versículo 4 el apóstol Pablo se va a introducir a tratar este tema en particular en virtud de la persona de Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Porque Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El apóstol Pablo lo que va a hacer entonces es aclarar esta relación entre la humildad, la suavidad y todas las hermosas virtudes de Jesucristo en cuanto a su carácter versus el poder. El apóstol Pablo apunta a Cristo y reconoce algo. Jesucristo fue crucificado en debilidad, se mostró como el cordero sufriente, ¿cierto? Jesucristo, como habíamos dicho, cuando murió, cuando fue entregado, traicionado, asesinado, no abrió su boca. Jesucristo en un momento, ¿cierto?, clamó, pero siempre se mantuvo como un ser, podríamos decir, impotente ante el yugo romano. Jesús se mostró derechamente incapaz de defenderse. Jesús, incluso a pesar del dolor que sufrió, se mostró en una posición totalmente pasiva. ¿Estamos de acuerdo? Jesús fue asesinado, hermanos. Jesús fue asesinado en la cruz del Calvario. Sus manos fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y Jesús se mostró con debilidad. Jesús se entregó. De hecho, cuando se burlaban de Jesús, lo burlaban por lo mismo. Sálvate a ti mismo, ¿no? ¿Acaso no eres poderoso? ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Los que estaban en la cruz se burlaban de él. Por lo mismo. Ahora, la pregunta es, Cristo, que murió en debilidad, ¿cierto? En una profunda debilidad, ¿es débil? ¿Hay debilidad en Cristo? ¿Le falta fortaleza a Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy día? ¿Está en una tumba Jesús? No, no está en una tumba. Fue levantado entre los muertos al tercer día, por el poder de Dios. Esa es la realidad de Cristo. La respuesta entonces a que si Jesús de verdad era débil, la respuesta es que no. Jesús se mostró débil. Jesús mostró un carácter de debilidad. Podríamos decir que Jesús mostró una debilidad externa. Jesús se hizo débil a sí mismo, podríamos decir, pero externamente. Pero aún muriendo en la cruz, no había dejado de ser Dios. El poder de Dios estaba en él siempre. Por tanto, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo quiere explicar esto a los corintios y decirle, miren, ustedes ven a Jesús como alguien débil, pero en él habita el poder de Dios. Ahora ustedes vean esto. Lo mismo pasa conmigo. Y esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes ven en mí a alguien que apenas habla? ¿Ven a alguien quizás lerdo para hablar? ¿Ven en mí a alguien humilde, manso? ¿Ven en mí a alguien que quizás no grita? ¿Ven en mí a alguien que es maltratado? Porque si nosotros vemos al apóstol Pablo y su vida, él fue golpeado, perseguido, encarcelado, golpeado, abusado, vituperado, etc.
Él ve entonces, él dice a los corintios, entonces cuando ustedes me ven a mí, ¿también piensan que yo soy débil? ¿Ustedes aman a aquellos que gritan y se ponen encima de los demás? Qué triste por ustedes porque no entienden nada. Lamentablemente, hermano, esto es lo que sucede en la iglesia el día de hoy. De hecho, los falsos apóstoles se venden a sí mismos, ¿cierto? Como sobrenaturales, como poderosos. Veíamos a, ¿cierto?, uno de los herejes de turno, Cash Luna, que le pone una Biblia y le dice, pasa de la Biblia para acá. Y ahí todos los payasos, ¿cierto?, vienen aquí y hacen un show y no pueden pasar este portal espiritual que puso él. Y la gente aplaude esas cosas. ¿Por qué? Porque se supone que ahí hay poder. ¿Se ve el poder de Dios en esas cosas? La respuesta es no, hermanos. Dios no muestra su poder de esa manera. Jesucristo, ¿dónde está hoy día? ¿Quién es? Hoy día es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a pesar de que murió en la cruz del Calvario, torturado, desfigurado y asesinado, ¿cierto? Él sigue siendo rey y sigue manteniendo su poder. Ahora el apóstol Pablo dice, ustedes entonces lamentablemente quieren de nuevamente pelear en su terreno, quieren que yo vaya a razonar. Bueno, yo les voy a hablar con dureza, porque a pesar de que mi carácter es débil, yo o en mí está el poder de Dios. Yo puedo ser muy débil, dice el apóstol Pablo, pero en mí habla el Señor. Y cuando entonces yo voy a hablar, está hablando Cristo por mí, como él, o el apóstol Pablo, el apóstol Pablo enviado por Jesucristo, lo ha manifestado ciertamente. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribió anteriormente, le había dicho, yo entre ustedes anduve con señales, milagros y prodigios. ¿No les bastaba eso? ¿No les bastaba que yo hiciera cosas sobrenaturales, cierto? Bueno, como ustedes, la verdad que hermanos corintios, no les vale nada y no les importa nada, entonces ahora yo voy a ir con severidad. Y cuando yo vaya a hablar con severidad, no piensen, y aquí es lo que el apóstol Pablo está tratando de dar a entender, no piensen que yo estoy hablando de mi manera, sino que estoy hablando del Dios de las Escrituras. Cristo está hablando en mí. Porque cuando usted va a ver, ¿cierto?, el carácter misericordioso de Dios, y para los que pensaran que de alguna manera, entonces que si el apóstol Pablo se pone severo, entonces no es Dios, él empieza a decir, espérate un poco. ¿Acaso ese Jesucristo manso y humilde no volcó las mesas de los cambistas en el templo? ¿No se mostró severo con ellos? ¿O acaso el Dios de la Escritura del Nuevo y el Antiguo Testamento no es el mismo? Entonces, si nosotros vemos a Dios, ¿acaso no fue Dios el que mandó el diluvio? ¿Eso no es acaso no es un ejemplo de severidad? ¿Acaso no fue Dios el que consumió a Nadab y a Abiú cuando presentaron fuegos extraños delante de él? ¿Acaso no fue el Señor Jesucristo que abrió las tierras para que Coré y su familia fueran tragados por la tierra? ¿Acaso no es el mismo Dios de las Escrituras el que se muestra severo en muchas ocasiones? ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¿Acaso no fue el Espíritu Santo el que de alguna manera, de una manera inmediata, ¿no?, mató a Ananías y Zafira? ¿Por qué? ¿Por mentir? ¿Acaso no es el mismo Dios el que se muestra severo? Tengan cuidado, entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, tengan cuidado, corintios, porque sus interpretaciones de lo que es Dios están totalmente erradas. Sus lecturas, amados hermanos, están muy erradas. Asimismo, quizás de manera práctica, nosotros tenemos que ver qué significa el poder de Dios para nosotros. ¿Cómo nosotros vemos el poder de Dios hoy día en un creyente? ¿Cómo nosotros hoy día podemos calcular, ¿no?, la obra de Dios, el poder manifiesto de Dios en los creyentes el día de hoy? Yo les voy a decir una cosa. El poder de Dios hoy día se ve manifiesto en los creyentes por medio de su carácter. No por medio de dones, no por medio de virtudes, no por medio de habilidades, por medio del carácter. ¿Usted quiere ver el poder de Dios manifiesto en alguien hoy día? Vea cuán paciente es. ¿Quiere ver el poder manifiesto de alguien? El poder manifiesto en alguien. Vea cuánto ama a los demás. Vea cuán perdonador es. Vea cuánto se esfuerza y trabaja por los demás. Vea cuánto se niega a sí mismo.
ahí usted va a ver el poder de Dios. Y yo espero, hermanos, que el poder de Dios entonces para nosotros sea visible en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Les invito a ponerse de pie. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, la oportunidad de reunirnos. También, Señor, de la oportunidad de poder cumplir con nuestro deber cívico el día de hoy. Rogamos también, Señor, que su palabra cada día en nosotros vaya dándonos mayor entendimiento. Que podamos nosotros crecer y ser también recipientes de su poder. Que nuestro carácter se vaya formando, Señor, y que nosotros vayamos creciendo en dominio propio, en templanza, en paz, en gozo, en amor, en benevolencia, Señor. Ayúdanos. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.